Amén y gracias a Dios. Bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Un saludito virtual para todos. Qué alegría saber que nuevamente tenemos la oportunidad de conectarnos, de congregarnos para aprender la palabra de Dios. Ok, seguimos nosotros estudiando el cómo tener éxito en proyectos mm, materiales. Recuerda, ya salimos de Nehemías, un estudio bien profundo. Y ahora estamos nosotros en el libro de Eclesiastés. Y en el libro de Eclesiastés nos encontramos nosotros con un montón de verdades. Estamos en lo que sería como el tema número 3, que se llama la falta de significado en las búsquedas humanas. Y hemos visto hasta el momento cómo el hombre busca el conocimiento secular, pero Dios se queda por fuera. Eso es una completa vanidad. El hombre busca el placer, pero Dios se queda por fuera de ese placer o por fuera de esa búsqueda. Es una completa vanidad. El hombre busca el logro, tener éxito, pero Dios se queda por fuera de ese proceso de la búsqueda del logro, del éxito, de la victoria. Por tanto, esto es una completa vanidad. Y hace 8 días comenzamos nosotros un tema que tiene que ver con el vacío o la búsqueda del trabajo o una vida dedicada a trabajar en lo secular. Y espero que eso que yo estoy diciendo aquí a manera de introducción aclare en la cabeza de todos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de el vacío de una vida dedicada a trabajar. Estamos hablando del vacío de una vida dedicada al trabajo secular. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que Dios se queda por fuera. Aquí hay que repetir lo que dije yo hace 8 días. El problema, estimado hermano, no está en el conocimiento. El problema está o yace en que yo voy detrás del conocimiento, pero Dios se queda por fuera de ese conocimiento. O sea, adquiero o recibo conocimiento de todo, absolutamente todo, menos del conocimiento de Dios. No, eso no sirve. Por otro lado, entonces voy buscando el placer. Todo lo que mi corazón quiera, yo le voy a dar gusto a mi corazón, le voy a dar rienda suelta a mi corazón. Todo lo que yo considere placer, lo voy a hacer, lo voy a disfrutar. El problema es que Dios se queda por fuera de eso. Porque Dios tiene que ver con el placer, ¿no? Deleítate a sí mismo en el Señor. Dios quiere que yo me deleite en Él o que yo sienta placer en Él. El placer no es malo. El placer es una bendición siempre y cuando esté bien enfocado. Porque si experimento placer en las cosas del diablo, si experimento placer en las cosas de este mundo, pues es obvio que ese placer no está bien. Pero el placer fue diseñado por el mismo Dios para que yo lo experimente con Él, para que yo lo viva con Él. Yo sienta placer por las cosas de Dios, yo me deleite en las cosas de Dios. ¿Cuál es el problema de la búsqueda del placer? Pues que Dios se queda por fuera. Ese es el problema. El placer no es el problema. El problema es encontrar placer, hallar placer en otro que no sea Dios. Por otro lado, la búsqueda del logro es que en Cristo soy más que vencedor. El Señor me promete éxito, me promete prosperidad, me promete ir en aumento, me promete progreso, me promete salir adelante, pero con Él, en Él. En Él vivimos, nos movemos y somos, dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Si yo quiero logro, toca con Él. Separados de Él, nada puedo hacer. Separado de Él, nada puedo alcanzar. Cualquier logro que yo alcance sin Dios no es un logro, es una completa vanidad. Y ahora, el tema de el vacío de una vida dedicada a trabajar. ¿Es que trabajar es malo? No. Como el conocimiento no es malo, como el placer no es malo, como el logro o el éxito o el triunfo no es malo, el trabajar no es malo. El problema es el mismo. El problema es que se dedica a trabajar en lo secular y trabajar en lo secular y trabajar en lo secular. Mañana, tarde y noche trabajando en lo secular. 24/7 trabajando en lo secular. Los 365 días del año trabajando en lo secular y Dios se queda por fuera de esa búsqueda. Dios se queda por fuera de ese trabajo. Hay que trabajar, ¿no? Revíselo conmigo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, por favor. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dije, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, por favor.
Búsquelo y se va a dar cuenta. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Me avisa cuando ya, por favor, y arrancamos con la lectura. Gracias. Ya, gracias. Muy bien. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Note que ni siquiera es un consejo, es una orden. No es un consejo, repito, es una orden. ¿Cuál es la orden? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Cómo le parece la orden? Primero piénsela, analícela y ahora respóndame, dígame cómo le piensa, cómo le parece o qué es lo que piensa. Si alguno no quiere trabajar, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Cómo le parece la orden? ¿Por qué orden? Porque dice, os ordenábamos esto. Piénselo, analícelo y responda y diga cómo le parece. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Cómo le parece? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Responda, por favor. Hágalo a través de el chat. Dice, ¿es justo? Si alguno no quiere trabajar. Ahora, nota el texto. No dice, no puede. ¿Sí? Léalo conmigo, por favor. Es que es palabra por palabra. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Si alguno no quiere, no está diciendo que no puede. No está diciendo que no puede. O sea, no está hablando del imposibilitado para trabajar. Está hablando del que no quiere. O sea, puede, pero no quiere. Puede, pero no tiene la voluntad de hacerlo. Puede, pero no se le da la voluntad de trabajar. No quiere trabajar. Y si no quiere trabajar, dice el texto, si alguno no quiere trabajar, pues ¿quién lo obliga? No, pues no trabaje. Pero si no quiere trabajar, tampoco coma. Eso es lo que dice el texto. A ver, le leo. Justo, está muy claro, así debe ser. Justicia de Dios, por eso mismo es justo. Así es, ¿no es cierto? Muy bien, ok. Bueno, ¿usted cómo llama? ¿Cómo llama usted? A una persona. ¿Usted cómo llama? A una persona. Porque yo le reitero, aquí no dice, si alguno no puede trabajar, tampoco coma. No, no es que no puede. El texto dice que es que no quiere. O sea, puede, pero no quiere. Entonces, ¿usted cómo llama a una persona que pudiendo trabajar, no trabaja y aún así come? Le repito la pregunta. ¿Cómo llama a una persona que puede, pudiendo trabajar, no trabaja porque no quiere y aún así come? Don Héctor, muy buena noche. Eso se llama un mantenido. Eso se llama un mantenido. Ahora usted, ¿conoce algún mantenido? Definición de mantenido. La definición de mantenido se la acabo de dar. La estamos desarrollando. Mantenido, dos puntos. Aquel que pudiendo trabajar, no trabaja porque no quiere hacerlo y aún así está comiendo o está gastando o está usando, haciendo uso, se está beneficiando. Esa es la definición de mantenido. ¿Conoce alguno? ¿Conoce algún mantenido? Ahora, yo le hago otra pregunta. Yo le hago otra pregunta. ¿Cómo se llama aquella persona que le provee el beneficio, el recurso, el alimento, la comida, la posada, la bendición, a aquel que pudiendo trabajar no lo hace porque no quiere trabajar? ¿Cómo se llama? Lo está entendiendo muy bien. Así se llama.
Eso se llama una alcahueta. ¿Usted conoce alguna alcahueta? Usted me dice sí, me dice no. ¿Sí? ¿Conoce alguna alcahueta? Mire, alguna alcahueta. Ahora, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios nos dice hasta acá? Nos dice, mire, usted no puede ser ni un mantenido, ni una alcahueta. Usted no puede estar ni a un lado, ni al otro lado. Porque las dos cosas son injustas ante los ojos del Señor. Ni mantenido, ni alcahueta. O sea, es que esto es una orden. Dese cuenta, es una orden. Os ordenamos, esto es una orden. Esto no es si quiere. Esto no es si el corazón le da para. No, es que es una orden. O sea, es un mandamiento del Señor. Y es un mandamiento tanto para el uno como para el otro. O sea, es un mandamiento tanto para el mantenido como para el alcahueta. ¿Sí lo entiende así? No es un mandamiento solamente para uno. Es un mandamiento para los dos. El mandamiento para el mantenido. No quiere trabajar, no quiero trabajar. Tampoco coma. Y cuando dice tampoco coma, es un mandamiento para el alcahueta. Al alcahueta se le dice, usted deje de proveerle, deje de ser alcahueta. Porque ese es sinvergüenza porque usted le alcahuetea la sinvergüencería. ¿Se da cuenta que es un mandamiento para dos individuos, no solamente para uno? ¿Lo está notando o no lo está notando? O sea que si yo he sido mantenido, pues hay un mandamiento. Deje de ser mantenido. Si yo he sido un alcahueta, hay un mandamiento. Deje de ser alcahueta. Eso no es solamente una terapia psicológica que le dan a uno desde los altares. Es que realmente es mandamiento de Dios. Realmente es una orden del Señor. Ni mantenido, ni alcahueta. Ni mantenido, ni alcahueta. Bueno, y si es un hijo, ¿qué pasa con que sea un hijo? Hoy tenemos que hablar de los hijos. Abróchese el cinturón, por favor, agárrelo y crúceselo, abróchese el cinturón, porque como siempre la palabra es confrontadora. Yo sé que se mezcla el tema de los hijos, claro, el tema de los hijos. ¿Por qué? Porque el corazón, pues recuerde que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Los hijos, ¿es que acaso los hijos están ahí para alcahuetearles? Si usted le alcahuetea a sus hijos, usted los malcría, usted los malforma y después va a tener que pagar las consecuencias. Ellos van a tener que sufrir y al sufrir ellos, una espada traspasará tu alma. Les di todo, ahí ese es el problema. Les di todo, ese es el problema. Me saqué el bocado para dárselo, ese es el problema. Ahí está el problema. Lo que pasa es que, mire, la sociedad expresa estos dichos como si fuesen virtud. Le di absolutamente todo. Parece que fuera una virtud, pero no es virtud. No es virtud. Es malcrianza. Es malformar a la luz de la Sagrada Escritura. Bueno, son mis hijos y yo los crío como yo quiera. Error, pecado. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Cuando dice su camino, se está refiriendo a cuál camino. ¿Al camino del papá, al camino de la mamá, al camino del niño o al camino de quién? Pregunta. Instruye al niño en su camino. El camino del papá, como quiera el papá. Su camino, el camino de la mamá, como quiera la mamá. Su camino, el camino del niño, lo que quiera el niño. Su camino, el camino de quién. Lógicamente, usted va a responder el camino de Dios. Si yo no educo a mis hijos en el camino de Dios, sino que los educo en mi camino, yo bien mal formado, bien mal criado, ni siquiera me he terminado de criar y estoy, según mis preceptos y según mis conceptos, criando a un niño. No, eso no se puede así. Ni el papá ni la mamá. Ahora, entonces será según su camino, según lo que el niño quiera. Peor. Pero es que hay algunos papás y mamás que educan a su hijo de acuerdo al capricho del hijo, de acuerdo a lo que el hijo quiera, y le dan todas las libertades y todo lo que el niño quiera hacer y todo lo que la niña quiera hacer. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Nefasta, terrible. Por eso es que tenemos la sociedad que nosotros tenemos, en donde al niño se le tiene que permitir el libre desarrollo de su personalidad. Por eso hay todos, todas y todes
es el libre desarrollo de la personalidad. Cuando la personalidad se deja desarrollar libremente, recuerde que esa personalidad tiene dentro una naturaleza inclinada al pecado. Si se deja que esa naturaleza inclinada al pecado se desarrolle libremente, ahí comenzamos con el todes, el niño que se siente niña, la niña que se siente niño, el niño que se siente gato, la niña que se siente perro y así sucesivamente. Una sociedad que no tiene ninguna identidad, una sociedad que no sabe ni de dónde está parada, y esa es la sociedad que viene y que se viene levantando, ¿no? Esos son los niños y jóvenes que se vienen levantando. ¿Qué quiere decir? Que lo que nos espera como raza humana es terrible. ¿Qué es lo que está profetizando usted? Es que yo no estoy profetizando nada, la misma razón lo dice. Las generaciones, se lo voy a decir así, las generaciones berracas, hermano, se están envejeciendo y se están muriendo. Y las generaciones que vienen atrás no son berracas, son de cristal, son débiles, viven en una constante depresión que es la otra pandemia. Ya llevamos 2 domingos hablando del tema. Esas son las generaciones que vienen. Y si esas son las generaciones que vienen, ¿qué será de la raza humana? ¿Qué será de la raza humana? ¿Usted se acuerda que en palabras del Señor Jesucristo, cuando le preguntaban, Señor, háblenos del fin del mundo, porque a la gente le interesa mucho el tema escatológico? Yo estoy que me predico otra vez el libro de Apocalipsis. A ese sí le tengo ganas otra vez. Que sería Apocalipsis versión 25.0, porque ¿cuántas veces se ha predicado Apocalipsis? Pero cuando al Señor Jesucristo le preguntaban acerca del tema escatológico, acerca del futuro, acerca de los últimos tiempos, él decía, daba algunas claves, decía, mire, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Lot, dice la Escritura. Como en los días de Lot. ¿Y cómo eran los días de Lot? Pues ¿dónde vivía Lot? Lot vivía en Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? De manera que los días de Lot usted lo relaciona con Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo era Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra era una sociedad completamente entregada al homosexualismo, al lesbianismo y a la perversión sexual. Cuando ustedes vean que la sociedad, no partes de la sociedad, no segmentos de la sociedad, no, sino que toda la sociedad ya es como internamente era la sociedad de Sodoma y Gomorra, es decir, toda pervertida sexual, quiere decir que la venida del Hijo del Hombre está a la puerta. Pregunta, ¿la venida del Hijo del Hombre está a la puerta? ¿Considera usted que nosotros estamos viviendo en un planeta que es igualitico a Sodoma y a Gomorra? No que tiene segmentos o áreas pervertidas, sino que todo el planeta y toda la sociedad está pervertida sexualmente. Ah, bueno, entonces según su respuesta, pues la venida del Hijo del Hombre está a las puertas. El Señor dio las claves. ¿Y eso como por qué? Eche la culpa a los papás. Eche la culpa a los abuelos. No son los culpables. ¿Por qué? Porque pudiendo trabajar, no trabaja porque no quiere y tiene o al papá o a la mamá o al abuelo o a la abuela o al tío o a la tía que no los empujan, motivan, jalan para que trabajen. Entonces dése cuenta que trabajar no es malo. Trabajar es bueno porque le saca tanta cucaracha al muchacho de la cabeza. Lo mantiene ocupadito y no le da tiempo para enviciarse allá en la esquina. No le da tiempo para encerrarse a hacer porquerías, sino que lo mantiene ocupadito con la cabeza proyectada, con la cabeza puesta en otros lugares, etcétera, etcétera. Y siempre tiene que tener ahí una directriz, que debe ser el papá bien fuerte o la mamá bien fuerte. Y hágale, hágale. No es fácil, pero hágale. No es fácil, pero es la vida. No es fácil, pero es el camino. Es lo que manda la Sagrada Escritura. Hágalo, porque la Biblia enseña. Si usted no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Quiere comer? ¿Quiere vivir bien? ¿Quiere tener cosas? ¿Quiere ahorrar? ¿Quiere comprar? ¿Quiere proyectarse? Trabaje. No hay otro camino, mijo. No le va a permitir ninguna otra clase de conducta aquí.
Usted no es un mantenido. Y no voy a hacer nada ilícito para que usted le llegue una platica mensual y de esa manera usted viva. No, ilícitos conmigo no son. Usted o lo hace bien o lo hace bien. Conmigo no hay otra opción. Y mire que el versículo 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Mire lo que yo estaba diciendo. No trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Es que cuando uno no trabaja, uno tiene demasiado tiempo libre. Y cuando uno tiene demasiado tiempo libre, la vida se le va, los pies corren detrás de lo pecaminoso. Lo mejor es mantenerse ocupado. Manténgase ocupado. Ese es un buen consejo. Esto para demostrar que trabajar no es malo. El trabajo no es malo. Aunque dice la canción del Negrito del Batey que el trabajo lo hizo Dios como castigo, no es cierto. Una canción completamente antibíblica, ¿sí? Chucu, chuchucu, 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 pero completamente antibíblica en su letra, porque el trabajo no lo hizo Dios como castigo. De ninguna manera. ¿En dónde apareció el trabajo? El primer concepto de trabajo en la Biblia, ¿en dónde aparece? Responda usted, por favor. Gracias. El primer trabajo, ¿cuál fue? El primer trabajo de un ser humano, ¿cuál fue? Y analicemos si el individuo estaba bajo pecado, si se le dio como castigo, si era maldición, si era consecuencia de su iniquidad. ¿El pecado de quién? Muy bien, en Génesis, excelente. Muy bien, en el huerto, muy bien, en Adán, excelente. ¿Tiene que ver con qué? Con cuidar el huerto, labrar el huerto, ponerle nombre a los animales, muy bien. Adán, ¿había pecado? No, porque esto es Génesis 2, no había pecado. Y como no había pecado, estaba bajo la bendición del Señor. ¡Qué maravilla! Bajo la bendición del Señor, Génesis 2, hay trabajo, hay provisión, hay recurso, hay abundancia, hay sobreabundancia. Esa es la ordenanza desde Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 3 es donde se le dice, lastimosamente, que como ha pecado y está bajo pecado, tiene que pagar una consecuencia y la consecuencia es que la tierra, o sea, su trabajo, era maldito, como él era maldito. Y la tierra le produciría cardos y espinos. Y con el sudor de su frente tendría que ganar el pan. Pero no es que ahí se le dio un trabajo. Ya tenía trabajo bajo la bendición en Génesis 2. Lo que ocurre en Génesis 3 es que el trabajo se le convierte en una maldición. O sea, en Génesis 2 el trabajo era una bendición y en Génesis 3 el trabajo es una maldición. En Génesis 2 el trabajo le produce y le produce sobreabundancia y en Génesis 3 el trabajo no le produce sino tristezas, cardos y espinos. ¿Está claro? No es que el trabajo lo hizo Dios como castigo, no, porque el trabajo ya existía en Génesis 2 y Dios no estaba castigando a Adán en Génesis 2. El castigo tiene que ver con lo que le produce el trabajo. Porque el individuo está bajo pecado, está en desobediencia, está en rebeldía, no le cumple a Dios, no hace lo que Dios quiere que haga. ¿Qué quiere? ¿Que Dios le bendiga el trabajo? Pues de ninguna manera. En conclusión, el trabajo es una bendición. Gloria a Dios por el trabajo. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es cuando el individuo comienza a endiosar el trabajo. Cuando el trabajo se le convierte en su ídolo. Cuando dice, de la única manera como yo voy a tener cosas en esta tierra es trabajando, trabajando y trabajando. Es decir, lo que no hago yo por medio del trabajo y produzco yo por medio del trabajo, nadie lo va a hacer por mí. Y entonces, ¿dónde queda Dios? Si la Biblia dice claramente, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano es que yo te doy. Eso quiere decir que pues que si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, que si el Señor no me provee un trabajo y no me da la inteligencia, la sabiduría, la fortaleza, la capacidad, la habilidad para desarrollar efectivamente el trabajo, pues ese trabajo no me va a producir ningún beneficio. O sea, que toda la gloria sea para mi Señor. Y como toda la gloria es para mi Señor, acuérdese usted que a los israelitas se les dijo pues que ellos podían trabajar. Esto es bajo el legalismo, ¿no? Ninguno se me vaya a volver sabático
adventista. No, porque esto es para los judíos y bajo el sistema legalista. Al judío se le dice, bajo ese sistema, se le dice, mire, usted puede trabajar el domingo, primer día de la semana, porque para el judío el domingo es día de trabajo normal, es para nosotros, calendario gregoriano, que los domingos son festivos. Pero en otras partes del mundo los domingos no son festivos. Para el judío, domingo, primer día de la semana, trabaje. Lunes, trabaje. Martes, trabaje. Miércoles, trabaje. Jueves, trabaje. Viernes, trabaje. Sábado, no trabaja. Viernes, a partir de las 6 de la tarde hasta el sábado, 6 de la tarde, 24 horas, tiene que dedicárselas al Señor. De esa manera el Señor regulaba el corazón de los israelitas. ¿Para qué? Para que no comenzaran a endiosar el trabajo o vieran como si el trabajo fuese el Dios que les provee el recurso. No, no es el trabajo. El trabajo no es el Dios que provee el recurso. El Dios que provee el recurso está en el cielo. El cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies. Ese Dios me provee el trabajo. Y el trabajo es la herramienta que utiliza el Señor para que llegue un recurso a mi mano. Pero eso no quiere decir que todo mi tiempo ahora yo lo meta, ya lo invierta o lo gaste trabajando, porque entonces ¿dónde está la honra que yo le debo dar a aquel que me da el trabajo y que me da el recurso? Algunos lastimosamente le dan más honra a la empresa, algunos lastimosamente le dan más honra a la fábrica, algunos le dan más honra a la organización, algunos le dan más honra a la oficina que a Dios. Y hay que trabajar, dése cuenta al judío lo que se le dice, pero también hay que apartar el tiempo para el Señor, que en nuestro caso, pues el libro de Hechos de los Apóstoles dice que los cristianos se comenzaron a congregar el primer día de la semana, no el último, que es el sábado, sino el primer día de la semana. Eso para distinguirnos de los judíos, pero al mismo tiempo porque el domingo es especial para los cristianos, porque el domingo fue el día que resucitó el Señor. O sea que el domingo marca un nuevo comienzo para nosotros y nos distingue del judaísmo al mismo tiempo, pero hay que guardar el día del Señor. Eso sigue siendo mandamiento, ¿no? Santificaréis o guardaréis el día de reposo. Ese es el día. Reposo, o sea, el día para estar acostado, como no. El día para reposar en el Señor. Por eso el que no se congrega el domingo, usted como que pitos toca, hombre, usted no ha entendido que es que no es si quiere. No he entendido que es una orden ir a reposar en el Señor y yo no reposo al menos que me congregue y yo no reposo a menos que ese día esté pegado. Bueno, aquí estoy, Señor. ¿Qué tienes que decirme? A menos que yo le dedique ese día como en una reflexión, como bajar la revolución, bajar la velocidad a todo lo que vengo haciendo entre semana para poner la cabeza en el Señor. Y el Señor me habla y el Señor pues bendice todo el trabajo de mis manos de ahí en adelante. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Y el trabajo es una bendición porque es a través de ese trabajo que yo tengo en las manos un recurso colocado por Dios para poder bendecir la obra de Dios. O sea, que dése cuenta que aquí hay varias cosas virtuosas, favorables, pero también hay grandes defectos y grandes pecados. ¿Por qué? Porque yo me dedico a trabajar, pero no saco el tiempo para el Señor. Estoy fallando. Yo creo que estoy haciendo bien. Y yo digo, dentro de mi religiosidad, yo me he dedicado toda la vida a trabajar, no le he hecho mal a nadie. No, eso no es cierto. Si se ha dedicado toda la vida a trabajar, le ha hecho mal a la obra de Dios, le ha hecho mal a la comunión con Dios. Así que deje de decir eso. O el otro que se dedica toda la vida a trabajar, hace plata, compra cosas, hace plata, compra cosas, hace plata, grandes recursos, grande capital, grandes bienes inmateriales, materiales. Impresionante. Pero cuando llega el momento de aportar para la obra del Señor, y estoy hablando claritico, diezmo y ofrenda y siembra, no hay para el Señor. De esas dos maneras yo deshonro al Señor. No sacando el tiempo para el Señor, yo deshonro al Señor. Y no dándole al Señor lo que es del Señor, no siendo generoso con el que es generoso conmigo, porque ¿quién le da a usted el trabajo? ¿No? Es que yo estudié, ¿quién le dio el estudio? Es que la plata, ¿y quién le dio la plata a fulano para que le pagara los semestres? O si fue usted el que se los pagó, ¿quién le dio a usted la plata y la flexibilidad?
y la fuerza como para trabajar y estudiar al mismo tiempo y pagarse la universidad. Por favor, o sea, nosotros no podemos razonar de verdad como locos. Tenemos que ser sensatos y la sensatez me dice a mí que en todo ha estado el Señor, que si yo soy lo que soy, lo soy por la gracia del Señor. Punto, ya. Y que yo tengo que, de alguna manera, manifestar que honro al Señor por el trabajo que tengo y que honro al Señor por el recurso que pone en mis manos. De esa manera yo digo, hasta sin palabras, yo digo, yo reconozco que lo que tengo y lo que soy y para donde estoy proyectado y lo que he crecido y lo que voy a seguir creciendo, se lo debo a mi Señor. ¿Quién lo reconoce así? ¿Quién reconoce que lo que tiene y lo que tendrá, que lo que es y lo que será, que lo que ha conquistado y seguirá conquistando, se lo debes a su Dios, se lo debes a su Señor y a nadie más? ¿A quién más se lo debe usted? Yo no se lo debo a usted, usted no me lo debe a mí, pero usted y yo se lo debemos al Señor. Soy tan agradecido con mi Señor porque lo pone en mi camino. Y es gracias a que lo pone en mi camino. Y usted es una persona fiel con el Señor, con su diezmo, con su ofrenda, que este alfolí puede recibir esa gran riqueza, esa gran fortuna, y mi vida puede ser sostenida, no mantenida, porque trabajo, sostenida, y la obra de Dios puede seguir creciendo. Sumamente agradecido. Pero hablemos claro. Yo reconozco que es Dios que le da a usted el trabajo, la inteligencia, la salud y oro por eso, Señor, por favor. Más trabajo, más inteligencia, más fuerza, más salud, ascensos, aumentos, inversiones, fruto, progreso, Señor Dios, prosperidad por doquier a cada una de las personas, Señor Dios, que apartan su diezmo, su ofrenda y la depositan en el alfolí de este ministerio plenitud, porque gracias a eso mi vida es sostenida y gracias a eso la labor evangelística y todo lo que estamos haciendo se puede seguir haciendo. ¿Cómo no orar por usted? Claro que sí. Pero en honra reconocemos que todo esto lo orquesta el Señor, lo dirige el Señor. Creo que todos lo reconocemos de la misma manera. Ok, ya habiendo aclarado esto, a manera introductoria, esta era otra introducción de 30 y pico minutos. Hay que aclararlo, ¿sí o no? Si no lo aclaramos, cualquiera dirá, uy, en esa iglesia están enseñando que uno no tiene que trabajar. No, ¿cómo se le ocurre? Yo no estoy enseñando eso. Lo que estoy enseñando es que si usted se obsesiona con el tema de su trabajo y endiosa su trabajo, usted está pecando gravemente y corre el riesgo, o no se lo profetizo de una vez, se va a quedar sin trabajo. Porque es que el libro de Isaías dice, Jehová destruye a los ídolos. Si su ídolo es su trabajo, si su ídolo es su recurso económico, si su ídolo es su capital, si su ídolo son sus bienes materiales, si su ídolo son sus bienes inmuebles, pues los va a perder. Eso está en la Biblia. Entonces deje la idolatría por las cosas materiales, por el trabajo o por el dinero. Ok, y ubíquese por favor en Eclesiastés capítulo 2, versículo 17. Eclesiastés 2:17. A ver si podemos comenzar. Hace 8 días no pudimos, ¿no? Y hoy dije una introducción y está largo el tema, pero no importa, no importa. Lo que realmente importa es que aprendamos. Listo. Eclesiastés 2:17 dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Así comienza, ¿no? Aquí tenemos nosotros que llegar hasta el versículo 26. O sea que largo camino nos resta. Pero comenzamos desde el 17. Y mire cómo comienza. Aborrecí por tanto la vida. O sea, mire, me dediqué a lo que a continuación voy a narrar. Eso está diciendo Salomón. Me dediqué a lo que a continuación voy a describir y resulta que terminé aborreciendo mi vida. ¿Por qué aborrece su vida? Por causa de, dice, la obra que se hace debajo del sol. Ahora dice, una obra que produce fastidio. O sea, una obra que produce trabajo. Una obra que produce cansancio. Una obra que produce esfuerzo. ¿A qué se está refiriendo? Al trabajo secular. A eso se está refiriendo. Recuerde que Salomón va en busca de la felicidad. Va en busca de la realización personal. Ya la buscó
en la sabiduría, no la encontró, en el placer, no la encontró, en el logro, no la encontró, entonces me voy a dedicar a trabajar de tiempo completo. O sea, por aquí no me vayan a volver a ver. Cuando pregunten por mí, estoy trabajando, trabajando, trabajando y trabajando. Y él se metió a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar, hizo mucha plata, mucha. Pero cuando analizó su interior, se dio cuenta que estaba vacío. Entonces dice, entonces por aquí tampoco es. Alguno dirá, uy, pero hizo plata. Sí, pero es que Salomón no va en busca de plata. Es que Salomón nunca necesitó plata. ¿Sí? O sea, eso le pasa, estimado hermano, perdón que yo lo diga así, pero eso le pasa es a un levantado. Eso le pasa es a uno que nunca ha tenido plata. El que nunca ha tenido plata cuando la comienza a coger cree que eso es la felicidad. Cree que esa es la realización personal. Cree que eso es el todo del hombre. Eso ocurre con un levantado. Hay que hablarlo así. Eso ocurre con uno que nunca ha tenido plata en la mano, nunca ha tenido plata en el bolsillo y que cree que tener 1.000.000 es tener plata. Que cree que tener 20, 30, 40, 50 es tener plata. Cuando comience de verdad a tener plata, se enloquece el tipo. No está preparado para eso. Y en la Biblia hay muchos casos. Pero no es el caso de Salomón. Escúchenme, no es el caso de Salomón. Salomón nació en cuna de oro. El papá David, por causa de los botines de guerra, había acumulado oro como mugre. Había acumulado oro como el polvo de la tierra. O sea, es que David por donde entraba al campamento filisteo, peleaba contra los filisteos y el botín de guerra se lo cargaba, se lo llevaba, lógicamente es el botín de guerra. Y se lo llevaba para la casa del Señor y para el tesoro real. De modo que cuando Salomón nace, pues él no tiene ninguna necesidad económica y nunca experimentó ninguna necesidad económica. Como nace en una cuna de oro, como él nace viendo plata por todo lado y plata en cantidades despampanantes, pues entonces la crisis que él experimenta es porque nada lo llena. Y si él, el hombre más rico de la tierra, no se sintió lleno, no se sintió realizado, no se sintió feliz teniendo todo ese montón de plata, quiere decir que ese no es el camino. Ese no es el camino. Esa no es la senda. Ahora alguno dirá, pues no lo creo. Bueno, vaya y experiméntelo. Tranquilo, está en todo su derecho. Vaya y experiméntelo. Y póngase a trabajar y haga mucha plata. Pero va a perder tiempo, hombre. ¿Va a perder tiempo haciendo plata? No, yo no estoy diciendo que no haga plata. No me malentienda. Lo que yo le estoy diciendo es que no crea nunca que llenar las manos de plata es la felicidad. No son las manos las que se deben llenar para alcanzar la felicidad. Es el espíritu el que se debe llenar para alcanzar la felicidad. A la iglesia de Esmirna, acuérdese de Apocalipsis, se le dice que es pobre económicamente hablando, pero que es rica espiritualmente hablando. El libro de Santiago dice que Dios escogió a los pobres de este mundo, económicamente hablando, para que fuesen ricos espiritualmente hablando en la fe. ¿Cuál es el problema de Salomón? Que físicamente era rico, espiritualmente era pobre. Y dice aquí, aborrecí mi vida. Aborreció su vida lleno de plata, aborreció su vida lleno de plata. Freddy, yo pensaba que tener toda la plata del mundo era la felicidad. Pues no, mire, usted puede tener toda la plata del mundo y estar aborreciendo su vida. Ahora, si está aborreciendo su vida, quiere decir que ¿qué quiere hacer con su vida? Responda usted, por favor, porque la está aborreciendo. Si yo aborrezco un trapo cochino de la cocina, yo lo quiero botar, yo me quiero deshacer de eso. Y si yo estoy aborreciendo mi vida, pues entonces ¿yo qué quiero hacer? Pues excelente, yo lo que me quiero es morir. ¿Se quiere morir y tiene toda la plata del mundo? Sí, ¿por qué? Porque la plata no es la felicidad. Ahora, promete la Sagrada Escritura riqueza, promete la Sagrada Escritura plata, claro, riqueza y honra, dice la Sagrada Escritura. Te haré sobreabundar en bienes, por supuesto. Dame mucha plata, Señor. ¿Para qué quiere mucha plata? O sea, la oración no está mal hecha. Dame mucha plata, la oración no está mal hecha. Dame el poder para hacer riqueza, la oración no está mal hecha. Es una oración espiritual, porque está basada en la Biblia. Pues la pregunta es, ¿para qué quiere plata? Y ahí comienzan a venir cosas en la cabeza. Uy, ¿para qué? Si los primeros pensamientos son completamente vanos, dese cuenta dónde está el problema.
¿Ya sé cuándo es el problema? Porque si en el primero que yo pienso, en los primeros que yo pienso, al tener plata, es, por ejemplo, en mí, uy, porque es que, o en los hijos, uy, porque es que los hijos, o en los papás, uy, porque es que los papás, pero no en Dios, no en la obra, no en el servicio, no en Dios. Ahí es donde usted se da cuenta dónde está el problema, dónde yace el problema. Yo digo, no, yo le digo al Señor el diezmo y me piso, el diezmo y me piso. Y si yo le dijera que al judío no solamente se le exigía guardar 24 horas en estricta quietud reposando en el Señor, sino que al mismo tiempo, si usted se pone a analizar las ofrendas, holocaustos, libaciones y oblaciones que tenía que presentar el judío según el libro de Levítico, el judío mínimo tenía que dar aproximadamente el 45% de todo su sueldo, un aproximado del 50% de su sueldo. Y aún así, una de las naciones más ricas, más poderosas del mundo, cuando lo hicieron para el Señor. Ahí fue cuando sobreabundaron en bienes. Pero algunos le cuentan al Señor la monedita, faltan 50 para el diezmo porque uno tiene que ser exacto. Y el Nuevo Testamento dice que si usted da una medida justa, pues justamente, o sea, ahí a ras le van a dar. Pero que si usted da una medida generosa, pues generosamente le van a dar. ¿No? 200.000 pesos, ¿cuánto es el diezmo? 20.000, 19.950, 19.970, 19.990, 20.000, listo, ahí está el diezmo. ¿Por qué no le da 20.500? ¿Qué se le cayó? 21.000 pesos. ¿Qué se le cayó? Estamos hablando de lo que se le da al Señor, ¿no? Yo no estoy pidiendo plata, a mí nunca me ha gustado hacer eso. Siempre Dios me ha proveído, gloria al Señor. Pero el tema es que somos demasiado tacaños con el Señor. Yo quiero tener plata, ¿para qué? No pienso en la obra del Señor, no tengo un proyecto espiritual. Realmente yo, si tuviera plata, yo planto iglesias por donde quiera que sea, en todo el mundo. Y qué rico que se diga que estas iglesias se plantaron gracias a la contribución económica del hermano, que pensó primeramente en Dios, pensó primeramente en el Señor. Ah, y después que, pues después piensen en usted, vaya y cómprese una buena ropa, unos buenos zapatos, piensen en los hijos, vístalos bien, póngalos a estudiar en un buen colegio, universidad, claro que sí, dese una vuelta por el mundo, tómese un año sabático, 10 años sabáticos. Sí, claro, pase en yate, pase en helicóptero, y haga lo que quiera. Pero si Dios no es la prioridad, ¿para qué quiere plata? Y eso mismo es lo que está diciendo aquí Salomón. Dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Dice. Lleno de plata y fastidiado, lleno de bienes y fastidiado. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Dice, ese no es el camino. Usted puede tener todo eso y se va a sentir igualmente vacío. Y no le está diciendo un levantado. No, lo está diciendo un tipo que nació en cuna de oro y nunca tuvo problemas económicos. Salomón nunca tuvo que pensar en cómo pago arriendo. Hay que pagar arriendo y Salomón, ¿qué es eso? Salomón nunca tuvo que pensar en cómo pagar el recibo. ¿Qué? O sea, ¿pagar qué? Yo no le pido prestado a nadie. ¿Te acuerdas? Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Ese fue el caso de Salomón. Salomón no sabe qué es eso. No. Salomón no está esperando un retroactivo, no está esperando un bono, no está esperando una mensualidad, no está esperando que le paguen la quincena. Salomón no es un levantado. Hombre. Salomón nació en cuna de oro y este tipo que nació en cuna de oro y que toda la vida tuvo de todo, dijo, ese no es el camino. A mí nunca me ha faltado nada. Y no me puede contar entre los más ricos del mundo. La Biblia dice, el más rico del mundo. No lo cuente entre los más ricos. Fue el más rico. Dice, pero eso no lo llena uno. No lo creo, lo voy a vivir, vaya, vívalo, pero va a perder un montón de tiempo. ¿Cuánto se demora usted en acumular una gran riqueza? No sé. Un año, va a perder un año. 10 años, 20 años, 30 años y a los 30 años decir me siento vacío y me quiero matar. Mejor hacerle caso a Salomón desde ya, aprender que ese no es el camino, aprender que buscamos de Dios y todas las demás cosas, sobre abundancia y todo lo que necesita, viene como añadidura, pero colocando a Dios de primeras. El versículo 18 dice, asimismo, aborrecí todo mi trabajo. Dios mío. Pero ¿sabe por qué pasa? Por endiosar el trabajo. Entonces uno endiosa el trabajo y llega el momento en donde usted aborrece el trabajo. Lo aborrece porque lo endiosó. Y es que esa particularidad es real, ¿no?
O sea, hoy usted idolatra, 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 idolatra y mañana termina odiando, aborreciendo. Pasa con algunas relaciones, ¿no? O sea, usted dice, mire, tan enamorada estaba, tan encaprichado, yo creía que el amor de mi vida y ahora yo no lo puedo ver ni en pintura. No puedo hablar de odios porque entre los cristianos no puede existir eso. Pero si es que no la puedo ver ni en pintura, pero ¿por qué? Lo que tanto amo no es que no lo amo. Lo que usted ama hoy después no lo aborrece. Es lo que idolatra hoy, lo que después usted aborrece. Por lo que usted se encapricha hoy, después termina aborreciéndolo. Y entonces dice Salomón, asimismo aborrecí todo mi trabajo. En el versículo 17 está aborreciendo su vida. ¿Por qué está aborreciendo su vida? Porque parte de su vida se la dedicó fue a trabajar, 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 trabajar. Y durante todo ese tiempo se olvidó de Dios. Durante todo ese tiempo no se congregó. Durante todo ese tiempo no recibió palabra. Durante todo ese tiempo trabajar, 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 no recibió doctrina. Ay, durante todo ese tiempo trabajar, 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 no recibió oración, no participó en las actividades de la congregación. Durante todo ese tiempo trabajar, 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 no apartó tiempo para el Señor. Trabajar, 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 no le dio a Dios lo que era de Dios. Trabajar, 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 no le sirvió al Señor, a nadie le predicó el Evangelio y pasaron 10 años, 15 años, 20 años. Y cuando usted habla con los de la congregación, están creciditos espiritualmente, están creciditos doctrinalmente. Sí, no tienen la plata que usted tiene, pero espiritualmente están mejor que usted. Están felices si usted está amargado, están contentos si usted se está aborreciendo su propia vida y aborreciendo el trabajo. Yo aspiro a ser rico. ¿En qué? Santiago 2 dice, aspire ser rico en fe. Porque si es rico en fe, será rico en todo lo demás. ¿Lo entendemos? Es básico. Sigue diciendo, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Ay, mira lo que dice, la parte más mordaz del asunto. El cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Sí lo entiendo? Mire, así mismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Se esforzó, trabajó, pero ya le vinieron los años. Uy, le duele el lomo, le duele la espalda, le duele el hombro, le duele. No se puede agachar, no se puede levantar la rodilla, uy, la muñeca, uy, no, el túnel, ¿cómo se llama? Carpiano, excelente. El cuello, uy, de tanto tiempo estar ahí doblado en el escritorio. No, ahora es una tortícula y no puedo ni dormir, no, se me desajustó el tiempo, se me desajustaron los horarios, no, como me tocaba tomar tanto tinto, entonces me revolcó así. Y en medio de todo eso, aparte de los males que ya tiene encima por trabajar, 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 trabajar y no darle a Dios lo que es de Dios, entonces resulta que dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. O sea, el fruto de todo su trabajo, dice él, lo más terrible de todo esto, es que el fruto del trabajo se lo voy a tener que dejar a alguien que venga detrás de mí. Ahora, alguno irracional se sentirá completamente satisfecho, porque dice, no es que yo trabajo y toda mi riqueza yo se la voy a dejar a fulano, quien sea fulano, al hijo, la hija, al nieto, la nieta, al sobrino, la sobrina, a quien sea. Pero Salomón dice, analiza el tema y se va a dar cuenta que el tema es injusto. ¿Es injusto o no es injusto? Dígame usted. No, no le ponga corazón al asunto. Salomón no le está poniendo corazón al asunto. ¿Es injusto o no es injusto? Dígame. O sea, usted trabajó, se molió, se partió el lomo, ¿y a quién se lo tiene que dejar? ¿Se lo va a dejar a su hijo? ¿Se lo va a dejar a su hija? Alguno dirá, pero es que es para el hijo. ¿Quién le dijo? Es que es para la hija. ¿Quién le dijo eso? Ahora, si su hijo o su hija salen, como lo dice el versículo 19, imagínese esto, todavía peor. Pero si su hijo o su hija o su heredero le salen, como dice el versículo 19, y quién sabe si este será sabio o necio, el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Y alguno dirá, bueno, con tal de que sea sabio, no, Salomón está diciendo, mira, si sea sabio, es injusto. Porque es que si quiere bienes, pues párese y trabaje. Ahora, ¿quién lo está diciendo? Espérese tantico. ¿Quién lo está diciendo? No un levantado, hermano. Lo está diciendo Salomón. Salomón no fue ningún levantado.
Y Salomón recibió una herencia incalculable. O sea, él lo está diciendo es por él. ¿Sí se da cuenta? Si usted está en la carne, usted va a decir, me está echando vainas. Si está en el espíritu, entenderá que Salomón no le está echando vainas a usted. Si usted está en el espíritu, usted entenderá que Salomón está hablando es de él. Porque lo que está diciendo es, mire, mi papá trabajó, molió, se reventó y le dejó toda su riqueza al hijo. ¿Quién es el hijo? Yo. Ahora, ¿qué tan sabio salió Salomón? Cualquiera dirá, el hombre más sabio del mundo. Si el hombre más sabio del mundo para unas cosas, para lo que pidió sabiduría, pero el hombre más necio del mundo para otras cosas. Mire, si David hubiese visto que Salomón, con lo que él le dejó, con la herencia, Salomón comenzó a conquistar a una y a dos y a tres y a cuatro y a cinco y que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, dígame qué pensaría David allá en el paraíso o seno de Abraham. Dirá, con lo que yo trabajé, lo que yo acumulé, se puso a conquistar mujeres. Se volvió el Don Juan de Israel. Se volvió el promiscuo. Para eso trabajé, le dejé, acumulé allá en la cuenta. Mire, para que usted no pase las mismas necesidades que yo pasé. Ojalá Salomón hubiese pasado por las mismas necesidades que pasó David. Porque aunque David pecó aquí, pecó allá, nunca fue tan perro como Salomón. Y dése cuenta de qué cuna viene David. Ese sí viene de una cuna pobre. A ese ese no tenía la mayoría de edad. Hermano, en Cristo, David no tenía la mayoría de edad y el papá lo tenía trabajando allá cuidando ovejas. ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerda? Que cuando vino el profeta a la casa de Elí, que era el papá de David, David no estaban los demás, las princesas estaban, pero al que tenían volteando no había cumplido la mayoría de edad, estaba por allá apacentando ovejas. Y Salomón, sí, y David, claro, tuvo una vida pecaminosa, tuvo una vida desordenada, porque ¿quién de los hombres, quién de los que habitamos este planeta, de los que hemos pasado por este planeta, no tiene una vida desordenada? Pues David no es la excepción. Pero usted compara la vida de David con la vida de Salomón y Salomón, una grosería. Y una grosería con plata. ¡Ajá! ¿Y de dónde sacó plata? El papá la trabajó y se la heredó. Ahí sí que peor. Ahí sí que peor. ¿Se acuerda que Salomón ya mencionó vino? O sea que no solamente se entregó a las mujeres, sino que se entregó al alcohol. ¿Con la plata de quién? Con la plata del papá. Aparte, Salomón se enloqueció, ya no sabía qué hacer. Enloquecido completamente. Mire, llenó a Jerusalén, lo llenó de pavos reales, lo llenó de loros, lo llenó de unos animales exóticos que uno dice, ¿qué le pasa? Si David hubiese visto que Salomón contrató barcos para ir a traer animales de lejos exóticos y llenar a Jerusalén de animales exóticos, David, todo eso le dejó herencia. Entonces, ¿de quién está hablando Salomón? Salomón no está hablando de usted. Salomón está hablando es de él. Aunque si la historia o el relato de Salomón a usted lo ministra, pues dele gracias al Espíritu Santo. Pero él está hablando es de él. Y está diciendo, yo soy el necio de la historia, el que recibí una herencia, el que recibí un dinero que yo no trabajé, lo trabajó mi papá, qué injusto lo que yo hice con toda esa plata. Y claro, después, porque es que para eso tenía sabiduría, para hacer plata tenía sabiduría. Pero la plática que le dejó David, ay Dios santísimo, mucha de esa plática se la derrochó. Es lo mismo que usted encuentra en Lucas capítulo 16. ¿Sí? Donde aparece la parábola del hijo pródigo. El papá trabajó, se molió, se esforzó, ahorró, compró, invirtió, fracasó, volvió a levantarse, salió de la ruina, bancarrota y volvió a levantarse. Y algún día este pelado le dio porque le dijo al papá, dame la parte de la herencia que me corresponde, que yo me quiero ir. Mucho desagradecido. ¿No, ¿o no le parece desagradecido? ¿No le parece? O sea, el viejo está dándole a la hacienda porque tenía una hacienda.
El pelado, en lugar de ayudarle hombro a hombro, como el hijo mayor, a trabajar, a sacar adelante la hacienda, sabiendo que es que al final la hacienda me va a quedar a mí. Pero es que él no quiere heredar una hacienda, porque si hereda hacienda, hereda trabajo. Él quiere heredar es el producto de la hacienda, o sea, plata en efectivo. Entonces dice que le dio los bienes, repartió los bienes, después de muchos días, después de acumular el dinero, o sea que lo vendió todo. Ay, qué tristeza, hombre. Con cuánto esfuerzo compró ese lote, esa parcela, esa hacienda, esa finca, con tanto esfuerzo esas cabecitas de ganado, esos marranos, con tanto esfuerzo esas maticas de maíz que por ahí sembró, con tanto esfuerzo de verdad esa microempresa, esa oficina, esa fábrica, con tanto esfuerzo ese emprendimiento para que el otro apenas se lo den, lo vendió, lo publicó en Marketplace y lo ferió y lo regaló y cogió la plata y dijo, yo lo que necesitaba era plata en efectivo y se fue lejos. Hice que vivió perdidamente. Y el hijo mayor, que se las sabía todas, dice, a mí me contaron que él despilfarró todo con rameras y viviendo perdidamente. Si usted fuera el papá del hijo pródigo y se entera que todo lo que se trabajó, su hijo fue y lo despilfarró con rameras, con prostitutas, en bares, noctámbulo, pernoctando, viviendo perdidamente, dígame, ¿usted qué piensa? Si fuera David viendo a Salomón cómo espilfarra el producto de su trabajo, si fuese el papá del hijo pródigo viendo al hijo cómo espilfarra el producto de su trabajo, dígame usted qué piensa, porque esa es la reflexión que está haciendo aquí Salomón. Responda, por favor. Completamente. Muy bien. Y entonces por eso dice vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Pero es que mire, dice la persona que todavía no tiene gran comprensión teológica. Dice esa persona, por los chinos, por los pelados, por los hijos. Al fin y al cabo, uno para quienes trabaja, para ellos. Así. Eso fue exactamente lo que dijo Salomón. Y es exactamente lo que dice Salomón que no se debe hacer. Y no está diciendo que no provea para su casa. Mira, el texto del Nuevo Testamento dice, el que no provee para su casa, responda, completa el versículo. El que no provee para su casa, complete. Complete, por favor. Ahí lo tiene muy bien don Héctor, que conoce Biblia. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Claro que hay que proveer para la casa. O sea, lo que trabaja para la casita, hágale para la casita. Después de haberle dado a Dios lo que es de Dios, no se lo olvide. No es primero la casa, primero es Dios. Pero el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. O sea, el que no paga riendo, el que no paga servicio, el que no paga mercado, el que no contribuye para la casa, dice es peor que un incrédulo. O sea, que hay que proveer para la casa. Ese no es el problema. El problema es que uno dice, uno trabaja toda la vida es para los chinos, porque ¿para quién más uno trabaja? No, uno debería trabajar toda la vida, pero ¿para quién? Y decir, porque al fin y al cabo para él es que uno trabaja, para Dios, para el Señor. Pero como uno trabaja toda la vida es para los chinos, porque al fin y al cabo para eso es que uno trabaja, ahí es cuando los chinos o uno de chino sale con las que sale. ¿Cómo le parece la reflexión de Salomón? Si no está de acuerdo, diga, yo no estoy de acuerdo. Pues yo sí voy a trabajar toda la vida para dejar una gran herencia a mi hijo. Así sea sabio o no sea sabio. Que haga lo que quiera despilfarrar, que viva perdidamente, que se gaste todo con rameras, que se gaste todo en bazuco, en cocaína, en heroína o en boxer. No interesa, pero yo sí voy a... No, hombre. Mire, cría cuervo y te sacarán los ojos. Y sigue diciendo el versículo, mire cómo termina el versículo 19, dice, esto también es vanidad. O sea, vivir una vida en función de fulano, partirse uno el lomo para dejarle al otro, dices, una vanidad, hombre. Esa no es la vida. Eso no es vida. No, 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 eso no es vida. El versículo 20, el versículo 20 dice, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. ¿El trabajar produce afán o no produce afán?
Obvio sí. Obvio sí. El mal trabajador quizás no lo experimente, pero el buen trabajador sí. Por cumplir un horario, por timbrar tarjeta, por llegar temprano, por hacer el trabajo con excelencia, por cumplir con el informe, por cumplir con las expectativas. Esa área es su responsabilidad. Esa gestión era lo que tenía que hacer, produce afán. Entonces se afana, se afana, se afana, se afana, se afana. Y recuerda que el afán que produce, el afán, que es la misma preocupación, que es el mismo estrés, eso que produce. Cosas como, por ejemplo, cansancio, enfermedad, muy bien. Y ahí se está, por eso decimos, se molió o se partió el lomo trabajando, porque en realidad se va moliendo poco a poco, porque el trabajo produce ese afán y el afán produce lastimosamente un deterioro. Y es lo que está diciendo. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. Se afanó por qué? Por trabajar, por trabajar, por trabajar, por trabajar, por cumplir, por sacar adelante la tarea. Trabajador, 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 afán, trabajador, maquinita, 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 robot. Y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Así que usó su sabiduría, mire, usó su sabiduría para trabajar, trabajar, trabajar. Su inteligencia, trabajar, trabajar, trabajar. Se está capacitando para trabajar, 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 trabajar. Se entrena para trabajar, 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 trabajar. ¿Qué le está dando a Dios? Nada. No se está entrenando para servirle a Dios. No está desarrollando sabiduría para servirle a Dios. No se está afanando en servirle a Dios. No se está esforzando en servirle a Dios. Se está esforzando en una cosa secular. ¿Entiende usted por qué es vanidad? ¿Y entiende usted por qué en algún momento se va a sentir desesperanzado? Por más que tenga 25 casas, colección de carros, colección de relojes, tengo un montón de plata en la cuenta, se pueda comprar lo que quiera sin preguntarle a nadie, sin hacer cuenta alguna, pero se va a sentir desesperanzado porque no está Dios ahí metido. El versículo 21 dice que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud. Por eso estamos hablando del buen trabajador, ¿no? No estamos hablando del que trabaja mal. El que trabaja mal ni se afana, hombre. Mire, los de esta generación, yo lo tengo que decir. Algunos no me van a querer, me van a odiar. Ya hay mucha gente que no me quiere y mucha gente que me odia. Creo que ya lidio con eso, ¿cierto? Son más los que me odian que los que me quieren. No importa. Hay que decir la verdad. Pero los de esta generación son tan malos trabajadores. ¿Es o no es? Son tan pésimos para trabajar, hombre. Una semana ya se cansaron, no, ya quieren cambiar de trabajo, no, que es que no. Dice el muchacho, acabo de firmar contrato, ya no puede seguir trabajando, ese día no llegó al trabajo. Entonces psicóloga y la psicóloga lo incapacitó, está estresado. ¿Por qué? Porque el muchacho peleó con el novio. Ay, Dios mío, hasta así no salió, hasta así no salió. Y entonces el muchacho peleó con el novio y le dio una depresión y lo incapacitaron por el área de la psicología y la empresa tiene que pagarle la incapacidad. Y volvió a trabajar, pero no, no, definitivamente no puedo seguir, estoy muy mal. O si pone la cara, porque ni vuelven, ni quiera gracias por la oportunidad, no nada, así son de pésimos. Me van a odiar, muchachos, pues la verdad. Si usted no se sacude de eso y no cree en el Señor Jesucristo y Dios no lo hace una nueva criatura, usted va a seguir siendo así, un pésimo trabajador. Porque si a lo único que usted aspira es a convertirse en un influencer, en un TikToker, en un YouTuber, si a lo único que usted aspira es que su papi o su mami le regale una cámara o un celular con una cámara de ciento y pico de megapíxeles para poder grabar sus videos y subir sus contenidos, porque ahora soy un desarrollador de contenido, pues mi estimado muchacho, menos mal que yo inhabilité los comentarios para decirle esto, usted está en la inmunda.
Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Va a vivir una vida vacía y en algún momento va a sentir la desesperanza y en algún momento va a aborrecer su vida de tal manera que si Cristo no lo ayuda, usted no tendrá más solución. ¿Lo ha experimentado o no lo ha experimentado? ¿Lo ha vivido o no lo ha vivido? Mire, si usted es una persona que permanece en su casa, allá adentro probablemente usted no sepa esto. Pero si usted está en la calle, afuera, y tiene contacto con empresas, con fábricas, con oficinas, usted sabrá de esto. De verdad, qué cosa tan tenaz. Malos para trabajar, pésimos para trabajar. Como digo que ya no hay ni fuerza, ¿no? Alce eso, ay no. Hay que quedarse 5 minutos, ay no. Llegue 5 minutos más tarde, ay no. El pésimo trabajador. El pésimo trabajador es el que trabaja de 6 a 2. Ese es el pésimo trabajador. Llegar 5 minutos antes, quedarse hasta las 2:05. Pésimo trabajador desde la Biblia. La Biblia enseña que el siervo inútil es aquel que hace exactamente lo que le mandaron a hacer. Yo firmé contrato y ahí dice claramente que era de 6 a 2. Si yo llego 5 minutos antes me lo van a pagar, qué inútil. Si yo me quedo 5 minutos después me lo van a pagar, qué inútil. Siervo inútil. Mire cuántas cosas pueden haber en nuestra mente que no son de la Biblia, que no son de la palabra de Dios, que pertenecen a nuestro prejuicio o a nuestra pereza. El buen trabajador dice que hace más allá de lo que le pidieron. ¿Y me lo van a pagar? Sí. Todo lo ve, todo lo paga, todo lo recompensa, todo lo galardona. Sí, se lo van a pagar. Porque usted y yo somos cristianos y los cristianos trabajamos para Dios, no para los hombres. Y no esperamos nuestra recompensa de los hombres. Esperamos nuestra recompensa de Dios. Se lo van a pagar. Dios va a hacer que se lo paguen. Su jefe nunca se enteró y a través de ese lado nunca llegó el cheque. No importa. Dios lo vio y a través de otros lados viene la provisión. Dios no se queda con nada. Amén. Entonces dice que el hombre trabaje con sabiduría. Mire que es el buen trabajador, ¿no? No el de esta época, el buen trabajador. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud. Si usted es un buen trabajador, de verdad, usted me va a entender esto. Si es un buen trabajador, ¿no? Si es un buen trabajador, usted lo hace con sabiduría. De verdad, desarrolla sabiduría para eso. Ciencia, adquiere conocimientos para eso. Rectitud, no. O sea, recto, derechito, honesto. Pero Salomón dice que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud. Y después dice, mire lo trágico, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, como el caso del papá del hijo pródigo. También es esto vanidad y mal grande. Claro, ¿o no? Porque si cuando usted los tiene, haga de cuenta que son los hijos, cuando los tiene en los brazos pequeñitos, pues usted dice, aquí no va a haber ningún problema. Pero cuando usted ve que comienzan a crecer y el corazón evidencia lo que son en su interior. ¿Y cómo son en su interior? Malos. Estoy hablando de mi propia experiencia como hijo. Estoy hablando de su propia experiencia como hijo. Cuando su mamá lo tenía en las manos, en los brazos y le daba el tetero, le daba el pecho, le cambiaba el pañal, ahí no había problema. Pero cuando fuimos creciendo y fuimos cogiendo mañas, o aquí no hay de esos. Y cuando comenzamos a decir mentiras, o aquí no hay de esos. Cuando comenzamos ya como a sacarle el cuerpo, como a encoger los hombros, como que ya me fastidia. ¿Quién? ¿La que le dio pecho? Sí. Como que ya no quiero estar al lado suyo. ¿Sí? Y alguno dirá, no, pero yo nunca he sido desagradecido. Sí, es desagradecido, hombre. Usted creció, se enamoró y se fue. Se fue. Se abrió como las yucas. ¿Eso cómo se llama? ¿Fidelidad? ¿Eso se llama lealtad? No. Eso se llama deslealtad.
No siguió con ella no, es que yo tengo que hacer mi vida. Ay, ay, sí le dio por hacer su vida. Ni siquiera, es la ley de la vida. Ay, sí se excusa diciendo que es que la ley de la vida. Pero eso es lo que manda el Señor. Ay, sí se acuerda los versículos bíblicos. Pero cuando uno creció, uno manifestó lo que realmente uno era y uno se fastidió. Yo no quiero estar más acá. Yo no soporto esta regla. Yo no soporto esto que me están tratando de imponer acá. Entonces, ¿qué hago? Pues yo, chao. Hasta luego. Tengo que hacer mi vida, ya, hasta luego. ¿Se acuerda usted de cuando? No, pronto la mamá sí se acuerda de cuando lo tenía uno en los brazos y le daba pecho, pero yo me acuerdo, yo no me acuerdo de nada. O sea, yo no me acuerdo del busto de mi mamá, pero mi mamá sí se acuerda de mi boca succionando su leche materna. Yo no me acuerdo, olvidadizo completamente. Me levanto y me voy. Así somos. El tema es siendo completamente sensatos y siendo completamente realistas. Usted trabajó durante toda su vida, ya envejeció y se va a morir. Y tiene una hacienda y tiene que dejarle su hacienda a alguien que nunca trabajó por ella. Así sea su hijo, es que no importa. Así sea un pariente, es que no importa. Así sea la esposa, es que no importa. Nos hemos metido al rancho con los hijos, metámonos al rancho con las esposas y los esposos. ¿Lo mismo o no es lo mismo? Ahora, aquí está hablando de alguien que nunca trabajó en ello. ¿Sí? Porque se supone que al ser una sola carne, los dos trabajan en el mismo proyecto. Ahí la cosa no duele tanto. ¿Estamos de acuerdo? Porque si alguien trabajó hombro a hombro conmigo para adquirir una hacienda y sacarla adelante, y yo me voy muriendo y le va quedando a aquella o a aquel, uno dice, pues no hay problema, porque no ve que también lo trabajó, no ve que también volteó por eso. Entonces ahí no habría problema. Los dos son una sola carne. Pero en el caso de la relación de los papás, las mamás con los hijos, ninguna parte de la Sagrada Escritura dice que los dos eran una sola carne. O sea, mamá e hijo no son una sola carne, papá e hijo no son una sola carne, solamente esposo y esposa cuando trabajan a la par y consiguen cosas juntos, son una sola carne. Y ahí no duele. Entonces, aclarando contextos. ¿Listo? Y haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. Y le repito, si trabajó hombro a hombro, usted va a decir satisfecho, hágale. Pero si nunca trabajó en ello, pidió, exigió, nunca trabajó en ello. Y usted se muere y dice, por ley tocó. Pero se va muriendo ¿cómo? Desesperanzado y aborreciendo la vida y aborreciendo el trabajo y el cansancio y diciendo, de verdad yo gasté mi vida en esto. Para que el otro no pase necesidades. No va a pasar necesidades económicas. O de pronto sí, porque si es como el hijo pródigo vendió absolutamente todo, se quedó sin un peso, le comenzó a faltar. Se fue a trabajar a un corral de marranos, deseaba comerse las algarrobas de los marranos, nadie le daba y entonces dice, me quedé sin plata. Me dice, se quedó sin plata. Entonces usted dice, yo trabajo a acumular harto para que a mis hijos no les falte nunca nada. Depende, porque si son bien necios, se van a comer todo el recurso y van a aguantar hambre. Está en la Biblia. Es la verdad y hay que decirla. Está en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Pues lo mejor que se puede hacer es, con esto voy a parecer papá Jaramillo. Pero lo mejor que se puede hacer, algunos no sabrán quién es el tipo, mejor, pero lo mejor que se puede hacer no es dar el pez. Lo mejor que se puede hacer es enseñar a pescar. Palabras de papá Jaramillo. Exacto, muy bien. Le doy el pez y 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 el pez. ¿Y qué tal si le enseña a pescar? Ah, ¿cuándo le va a faltar el pez si le da el pez? Cuando se coma el pez. ¿Y cuándo le va a faltar el pez si le enseña a pescar? Nunca. Se lo repito. ¿Cuándo le va a faltar el pez, o sea, el recurso? ¿Cuándo le va a faltar? Pues cuando se coma el pez, o sea, cuando se come el recurso. Pero ¿cuándo le va a faltar el pez si usted le enseña a pescar? Nunca. Porque usted le dio el recurso para conseguir el recurso. Versículo 22, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo
y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol. Dice, ¿qué le queda? Plata. No, no, no. Salomón dice, no, 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 no. De peso. La plata. No, 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 no. De peso. Casas. No, de peso. ¿Qué me queda de peso? Sí, algo trascendental. ¿Cómo así algo trascendental? Mire, lo que está diciendo Salomón es, ¿qué le queda a usted después de afanarse trabajando toda la vida, mordiéndose el lomo toda la vida? ¿Qué le queda a usted que realmente le llene el espíritu y que realmente usted se pueda llevar al otro lado? O sea, después de la muerte usted se pueda cargar para allá. ¿Qué le queda? La respuesta es solamente uno. Solamente uno. No, no responda nada. Solamente uno le queda. Que le llene el espíritu y que usted se pueda cargar, llevar al otro lado, solamente uno. ¿La riqueza de qué clase? La riqueza espiritual. La riqueza material no. ¿La necesitamos? Sí. Abundantemente, ni siquiera abundantemente, sobreabundantemente la necesitamos. Hágala, produzcala. Está en todo su derecho. Es parte de su herencia. Pero ese no es su Dios, no puede ser su Dios. Es la riqueza espiritual. Muy bien, Marta León. Eso es lo que está preguntando. ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? No, pues nada. Si es el trabajo, no. No, eso es una vida mal vivida. Versículo 23. Porque todos sus días no son sino dolores. ¿O no? Y hablo con los que son buenos trabajadores. ¿Todos sus días no son sino dolores? Es cierto. ¿Y sus trabajos molestias? Sí. ¿Por qué lo llaman trabajo? Póngase a pensar. ¿Por qué lo llaman trabajo? ¿Por qué? Porque implica ¿qué? Por eso se llama trabajo. ¿Qué está buscando? Trabajo. Ay, no me digas, está buscando. Y así de masoquista, pero es que el que no trabaja y que no coma. Pero, ¿qué significa trabajo? El trabajo implica ¿qué? Esfuerzo. El trabajo implica movimiento. El trabajo implica lucha. Muy bien. Mire, está hablando con trabajadores. Y aquí están respondiendo personas que han trabajado toda la vida, trabajaron toda la vida. Y lo pueden decir por experiencia propia. O si usted es un buen trabajador, responda también, por favor. Implica que movimiento, esfuerzo, lucha, sacrificio, madrugar, trasnocharse, hacerlo con hambre, hacerlo con sueño, hacerlo enfermo, hacerlo como sea, si es buen trabajador. Si es buen trabajo. Porque si se incapacita cuando se le cae una pestaña, pues... Pero todo eso implica, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo? Pasando una hoja de vida porque estoy buscando trabajo. O sea, está buscando luchar, esforzarse, moverse, cansarse, extenuarse, enfermarse, agotarse, deteriorar. Sí, pero es que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Aún de noche su corazón no reposa. No, aquí ya no está trabajando. Se acostó a dormir. Pero al acostarse a dormir, ¿en qué está pensando? Todo el día se la pasó trabajando. Llegó a la casa, se acostó a dormir. No puede dormir, hombre. ¿En qué está pensando? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde se quedó? ¿La mente está en dónde? Dígamelo usted que fue buen trabajador o es buen trabajador. Trabajó durante todo el día, se acostó a dormir. Y durante ese momento, antes de dormirse, su cabeza está en dónde. Que respondan los buenos trabajadores. ¿En dónde está la cabeza? En el trabajo. Ahí está, don Héctor. Excelente, muchas gracias. Usted es un varón trabajador. Yo lo sé, a mí me consta, yo lo he visto muchas veces, volteando para un lado y para el otro. ¿Y en qué pensó? En lo que se hizo hoy. ¿Qué hizo hoy? Trabajó. ¿Y en qué está pensando? En lo que va a hacer mañana, en madrugar. ¿Para qué? Para seguir trabajando. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Aún de noche su corazón no reposa. Y dice, esto también es vanidad.
porque ni de noche descansa por estar pensando en el trabajo. Eso lo experimentó Salomón, se dio a la tarea de trabajar y comenzó a llegar a esas conclusiones. El versículo 24 dice lo siguiente: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. O sea que aquí da un consejo. Versículo 24. Mire, no haga lo del versículo 22 y 23. Usted no puede obsesionarse de tal manera con un trabajo, cosa que de día y de noche está en lo mismo. Versículo 24. Es don de Dios, o lo mejor para el hombre, es que usted, del fruto de su trabajo, usted pueda disfrutar. Entonces aquí entramos a revisar dos caras de la moneda. Porque hay los despilfarradores del recurso y hay los tacaños con el recurso. Coge 100,000 pesos, ya le pagaron ya no tengo nada. Los despilfarros, desapareció. Y el otro, no, el otro si es más no suelta. Lo que está diciendo es ni lo uno ni lo otro. Lo que está diciendo es, mire, usted tiene que ser tan buen administrador de lo que le llega a la mano, que usted tiene que darle a Dios. Usted tiene que llevar para su casa. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Pero también usted tiene que disfrutar de ese recurso. Si usted no disfruta de ese recurso, otro va a disfrutar de ese recurso. Y aquí el tema es que el que debe disfrutar de ese recurso es el que trabajó por el recurso. No aquel que nunca trabajó por ese recurso y pudiendo trabajar por el recurso no quiso hacerlo, sino que está esperando que le llegue el beneficio de un recurso. Eso es lo que está diciendo Salomón. Dice, no, hombre, y durante todo este tiempo no disfruté nada y ahí le va a quedar toda la herencia a mis hijos. Ahora, usted examina la vida de Salomón, la familia de Salomón, se va a dar cuenta que los hijos de Salomón fueron unas completas malas personas, unas joyitas. Y ahí se cumplió exactamente lo que él estaba diciendo, porque él lo comenzó a presentir y dice, vea, por no tener a Dios, por no incorporar al Señor, por no involucrar a Dios. Entonces mi papá dejó un recurso y mire, yo me volví loco. Y yo acumulé mucha más plata de la que mi papá me dejó. Y mis hijos, ay Dios mío, mire lo que van a hacer. Pues comienza a pensarlo y comienza a mirarlo, pero con objetividad. Si usted dice, son unos angelitos, yo tendría que añadirle, pero caídos por ahí. Caídos. Es que yo soy hijo, yo tengo hijos. Uno tiene que ser sincero completamente. Y no estoy hablando mal, estoy exponiendo la Biblia, eso es lo que la Sagrada Escritura enseña. Para que uno sea sensato, para que uno sea inteligente. No quiero tocar para mal el corazón de las mamás y no quiero tocar para mal el corazón de los papás. No, no, de ninguna manera. Yo no estoy hablando mal de su hijo o de su hija. No, no, no. Yo estoy exponiendo la Sagrada Escritura y lo que Dios quiere es que lleguemos a un nivel de sensatez, a un nivel de objetividad tal que miremos a estos muchachos con ojos de misericordia y antes de que nos muramos nosotros, los empujemos a ellos a una vida fructífera. Es decir, a una vida con Dios, que hagan las cosas con Dios. ¿Están esperanzados en que yo acumule mucha plata, me muera y se las deje? ¡Ay, Dios mío! O sea, ¿dónde tienen puesta su esperanza? Póngase a pensar en eso. ¿Ellos tienen puesta su esperanza en Dios, el que les da el poder para hacer las riquezas? No. Ellos tienen puesta su fe en el Señor Jesucristo, que es el que les suple todo. No. Ellos tienen puesta la esperanza en que si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. No. Entonces, ¿en qué creen? ¿Cuál es su fe? Su fe es que yo voy a trabajar, que yo voy a acumular, me voy a envejecer y me va a morir. Estamos esperando que muera. Y me va a morir y les va a quedar todo y van a ser felices. No van a ser felices. Versículo 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? ¿Entiende lo que dice el versículo 25? Está diciendo, no sea bobo, disfrútelo, no se pierda, no sea mundano, no sea secular, no sea impío. Pero hombre, ¿quién se cuidará? ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? ¿Quién? ¿Quién me va a paladear mejor que yo?
¿Y con qué me voy a paladear? ¿Con qué me voy a consentir? ¿Con qué me voy a cuidar? Con el recurso que llegó a mi mano. ¿Y por qué llegó recurso a mi mano? Porque yo trabajo. Entonces lo que está diciendo Salomón es trabaje y que le llegue el recurso y cuídese y quieras y mimes y consientas. Pero todavía remendando las medias, hombre. Todavía remendando los calzoncillos, hombre, y le llega y no es capaz de comprarse. Y cuando uno no tiene, pues remendemos, pero trabaja y le llega la plata y le duele comprarse unos calzoncillos. Y el que remienda, el que remienda no estrena, dice muy bien la canción llanera. Entonces, ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? ¿Quién? No, nadie. No estoy esperando que llegue el día del padre para que me regalen calzoncillos. No sea tacaño, hombre. No, hombre. Y eso es lo que está diciendo Salomón. Mire, trabajé todo este tiempo y que me compré nada. Pero es que usted no necesitaba nada. No, pero es que no es necesitar. Dígame esto. Es esta sensación. ¿Usted me está prestando atención? Levante la mano quien me está prestando atención. Le aseguro que son 5 minutos más y nos vamos. Pero me está prestando atención. Levante la mano quien me está prestando atención. Muy bien. Aquí, gracias. Se está refiriendo a esta sensación, porque evidentemente Salomón no necesitaba nada. Y usted dirá, ¿pero qué se va a comprar calzoncillos si nunca necesito? No, pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la sensación de, mire, trabajar, ganar plata y con su propia plata, con la plata ganada producto de su trabajo, usted ir a comerse algo o a comprarse algo. ¿Cuál es la sensación? Con el dinero ganado producto de su trabajo, usted proveer algo para su casa. ¿Cuál es la sensación? A esa sensación se está refiriendo Salomón. Dígame, ¿y cuál es la sensación? Responda ahí, por favor. ¿Cuál es la sensación que produce eso? Así es, así es. Muy bien, claro, pero por supuesto. De eso está hablando Salomón. O sea, ¿para qué se puso a trabajar un hombre que lo tenía todo en la vida por esa sensación, persiguiendo esa sensación? Persiguiendo así. Trabajé, me esforcé, me cansé, sí, extenuado, tengo un recurso, hago esto. ¿Qué se siente? Ah. Le hice el bien al prójimo. ¿Con qué? Con el recurso que llegó a mi mano producto del trabajo que yo me proveyó. Estoy apoyando la obra, mire, hay un diezmo, hay una ofrenda, hay una siembra, producto de que de un recurso que llegó a mi mano gracias a un trabajo que yo me proveyó. Esa sensación es más grande que si usted tuviera todo el oro del mundo regalado, heredado. Los muchachos no lo entienden. Usted es papá o mamá, enséñeles eso. Transmitamos eso. Que se ganen las cosas producto del trabajo de sus propias manos. Dios va proveyendo, va soltando, va fluyendo económicamente. Les va a ir bien. Pues algunos andan esperanzados, no sé. Un golpe de suerte, eso no existe. Otros, en que la mamá les herede, en que el papá les herede. Cuando se muera, esta casa me va a quedar a mí. Qué triste pensamiento. Y termina diciendo el versículo 26, porque al hombre que le agrada, mire esto, al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Uy, ¿cómo le parece esa verdad absoluta? Mire, al hombre que le agrada, mire lo que está diciendo. Ahí es donde usted se da cuenta que no depende del hombre, no depende del que quiere ni el que corre, no depende de un golpe de suerte. Dios y suerte, ¿cuál suerte, hermano? O sea, corrija esa boca, por favor, péguese durito en la boca, porque no es Dios y suerte, es Dios y Dios, solamente Dios. Y aquí dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. O sea que esto depende de Dios, de que Dios quiera. ¿Qué es lo que tiene usted que buscar? Lo que tiene que buscar es la gracia de Dios. Porque en gracia Dios le da al hombre, a uno le da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador, el desprovisto de gracia, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios.
Ese está bueno, dice don Héctor. Pero por supuesto, entonces ahí Salomón dijo, mire, aquí descubrió después de una hernia, después de la columna desviada, después de que no podía ponerse en cunclillas, después de que le dolía el lomo, después del túnel carpiano, de que el manguito rotador ya no rotaba, después de todo ese voleo y después de todo ese volteo en la vida, después de angustiarse y afanarse y preocuparse y estresarse tanto, él dijo, mire, acabo de entender esto, que no es por obras, o sea, no es porque uno se esfuerce y porque corre y porque haga más, sino por gracia. Porque entendí que al hombre que a Dios le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Y al otro le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Y si se trata es de Dios, aquí, ¿qué es lo que debe buscar? ¿Qué es lo que usted debe perseguir? Si esto lo hace es Dios, a ver, meta la inteligencia, papito, me decía mi mamá. Meta la inteligencia, papito, si esto se trata es de Dios y es Dios el que lo hace y Dios el que lo mueve y Dios el que lo promueve y es Dios el que lo hace ascenderlo, el que lo hace progresar, pues ¿qué es lo que uno debería buscar? ¿Qué es lo que uno debería perseguir? Por eso el texto dice, palabras de Cristo, porque tenía todo este conocimiento, mire, busque primeramente a Dios y su justicia, siga trabajando porque el que no trabaje que no coma y las demás cosas van a venir por añadidura, pero nunca crea que es que usted depende de su trabajo. O nunca crea que es que su Dios es su trabajo. Su proveedor no es su trabajo. Su proveedor no es la empresa. Su proveedor no es su jefe. Su proveedor no es él. No, 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 no. Su proveedor es Dios. Reconozca a Dios en todos sus caminos. Y Dios, imagínese el Señor haciendo esto con su vida. A ver, quién se atreve a creerlo conmigo? Yo lo creo. ¿Quién se atreve a creer que al pecador Dios da el trabajo de recoger y amontonar para darle todo lo que recogió y todo lo que amontonó a usted? Necesitamos a alguien que lo crea. No falta el que, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Entonces lo repito. Se lo repito. Si no falta el turuleco. Entonces, ¿qué dice? ¿Quién se atreve a creer que al pecador Dios le da el trabajo de recoger y amontonar para después todo lo que recogió, todo lo que amontonó, el Señor lo redirige en su providencia y se lo da a usted? ¿Quién lo cree? ¿Eso es suerte? No. ¿Cómo se llama eso? Providencia. ¿Cómo se llama eso? Gracia. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. Y termina diciendo, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué es vanidad? Pues el caso del pecador. El caso del pecador que se esforzó y estudió y se graduó y se regraduó y se recontragraduó y se hiper mega graduó, pero es pecador, o sea que está alejado de Dios, no tiene a Dios en su vida, no tiene a Dios en sus planes, ni en sus proyecciones, ni en sus metas, ni en sus propósitos, ni en nada. Y entonces él trabajó y se esforzó y recogió y amontonó, pero por un golpe de la providencia, no por un golpe de suerte. No me verá a mí nunca hablando de la suerte. Por un golpe de la providencia divina, lo que iba para allá, mire, el Señor le hizo así, ¡pim! Y lo redirigió para allá, donde está usted. ¿Quién lo cree? Para sus arcas, ¿quién lo cree? Para su cuenta bancaria, ¿quién lo cree? Para su Nequi, para su Daviplata, ¿quién lo cree? Para su caja menor, ¿quién lo cree? Para suplir sus necesidades, ¿quién lo cree? Conclusión, ¿de qué depende usted? Pero sea sensato y responda. Y que si hay alguien al lado, póngalo a responder. Dígale, responda a ver lo que van a preguntar. Dígaselo, dígaselo. Si está dormido, dígale, responda lo que van a preguntar. Dígale, usted depende de su empresa, de la fábrica, de la oficina, del negocio, del emprendimiento. Usted depende de su jefe, de su jefa. Usted depende de la cúpula, de la rosca. Usted depende de su trabajo, de su fuerza, de su lomo, de su inteligencia o de quién depende. Si le llega a decir, gracias señora Zoe, le dice, yo dependo de Dios, muy bien. Si le llega a decir, yo dependo de Dios, entonces profetícele así. Yo profetizo sobre su vida, que en este momento hay pecadores recogiendo y acumulando riqueza y que Dios, en un golpe de su providencia, va a hacer
que todo lo acumulado y lo recogido por los pecadores va a ir a parar a sus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Y cierre diciendo, amén. Y ya oramos, ya profetizamos. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde en cómo tener éxito en proyectos espirituales. Chao.